pregunta porque llego de una manera muy intuitiva, pero estaba allí sembrado. En realidad no vengo de una familia artista propiamente, pero sí artistas de corazón, y eso me doy cuenta cuando empiezo a ahondar un poco en quién es Luz Alberli y ahondar un poco de dónde viene ella. Yo vengo de una familia disfuncional donde mis padres se divorcian cuando yo estaba muy pequeña, entonces pierdo todas las raíces y me quedo con una figura materna, campesina, que es mi madre, y con unas tradiciones muy colombianas, donde el arte o las corrientes artísticas no son lo principal, pero sí está ese talento de tener esa apertura, porque el arte es eso. Y a partir de yo poder entender lo que para mí es el arte, que es una apertura, que es una generosidad, que es genuino y que no es para mí, a pesar de que nace de una respuesta del artista, yo se lo estoy mostrando a alguien. Y así nace este espacio, así nace este proyecto, así nace, sin ser consciente, la corriente en la que estoy incursionando, que es el arte en proceso. O sea, involucrar a una comunidad, llevar el arte allá, que ellos trabajen en ese proyecto, cualquiera que sea artístico. Me encanta saber qué se teje por debajo. No de la simple estética que tú ves, sino que siempre hay una historia abajo, y nace desde lo personal, que te lo acabo de contar. Yo empecé a investigar quién es Luz Alberli a partir de una familia disfuncional y me encontré con toda una caja artística de sorpresas. Y en esto, para llegar a los oficios del bello sexo, cuando yo empiezo a ver que el bordado o todas estas artes textiles se están enfocando tanto a lo femenino, empiezo a investigar. Y me doy cuenta de que los oficios como tales nacen desde lo masculino, desde los hombres, pero en qué momento se nos encajó a nosotras, que solamente nosotros somos las que bordamos, las que tejemos, las que hacemos 2 agujas, todos estos oficios del bello sexo, y por qué se llamaron así. Cuando nos volvemos república, después de que se peleó y todo, se empiezan a crear los colegios femeninos, y los colegios femeninos con un enfoque religioso católico y dirigidos por monjas. Entonces ya las mujeres no podían tomar las armas, porque ya no había que pelear con nadie, eso estaba encargado a los hombres, y nosotras teníamos que ser las niñas lindas de la casa. Entonces el único oficio que no te permitía salir de la casa fueron los oficios textiles, y dentro de esos oficios textiles era embellecer las cosas que estaban en tu entorno, o sea, en tu casa. Por eso se llamaron los oficios del bello sexo, porque éramos bellas, y para no, digamos, quitarle ese tema de la belleza que está enfocado con la delicadeza, pues una aguja y un hilo no te iban a hacer sudar, 2 agujas tampoco, y detrás de eso tampoco te iban a hacer salir de tu casa. Podías seguir cuidando a tu familia, podías seguir cocinando y podías hacer otras cosas. Entonces estos oficios se llamaron los oficios del bello sexo. El tema de uno, entonces el sastre se dedica a vestir al hombre, ¿ves? Y por un tema, voy a decir una palabra ahí, patriarcal, por ese tema las mujeres no eran las asistentes del sastre, ellas solamente podían tocar la tela, el sastre sí podía tocar la piel y tomar las medidas. ¿Ves? Entonces ese tema, o sea, usted como mujer no podía, tenía que dedicarte a hacer. Yo hago la parte comercial, por decirlo así. Yo voy, tomo la medida, soy el que sé, todas estas cosas. Entonces se van mezclando procesos culturales dentro del oficio que van enmarcando a la mujer. Y cuando yo me doy cuenta de todo esto, y cuando yo empiezo a investigar, me doy cuenta de por ejemplo, movimientos en Chile,
que también se usa la manta, pero entonces era como esa protesta, esa consigna de decir yo no estoy conforme, y uno se va a la historia y te das cuenta de todo esto que te estoy contando del bello sexo. Me empiezo a dar cuenta que este tema del bordado y los tejidos hacen un desconecte y un desconecte mental de todo lo que tienes de tu cotidianidad y tu trabajo, pero te conecta con el otro. Y cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a generar estos grupos, donde a partir de un objeto creamos un colectivo. Y no necesariamente todos tenemos que ser artistas, porque la parte artística y la parte creativa es innata en el ser humano, que es prácticamente lo que es la expresividad. Y en un momento de tanta tecnología, en un momento de tanto desconecte que tenemos con nosotros mismos, el conectar con la fibra y conectar la fibra con el otro nos permite hacer un tejido social desde el arte. Es algo muy, ¿cómo te podría decir? No es efímero, es como algo muy simbólico, pero que realmente es hacia donde va lo que es el arte en proceso. No necesariamente tenemos que volver a hacer carpetas, no tenemos que volver a hacer grandes mantas tejidas, son mantas invisibles que nos permiten conectar como seres humanos. Y ahí está completamente intrínseco todo lo que es el arte. Y fue en México donde yo literalmente me enredé en los hilos. O sea, yo llegué a esta comunidad chamula, y es en San Juan Chamula, con ellos, donde todavía conservan mucho de su idiosincrasia, o sea, todavía ves indígenas con sus prendas originales, con sus mismas tradiciones, y soy muy afín al tema del sincretismo religioso, y obviamente México lo tiene. Entonces yo llego allá y empiezo a ver colores, flores, plumas, tejidos, y me enamoro completamente de toda esta parte textil. Me siento con los indígenas en sus malocas y empiezo a aprender a bordar, a hacer telar de cintura, a hacer tintes naturales, y empezar a entender más allá de esa estética y de la técnica como tal, todo lo que reunía. Y ahí es donde yo digo, aquí reúne comunidad, aquí me desconecto, aquí hablo con la gente, aquí hay una verdadera confraternidad. Y dije, el tejido es mágico. El tejido es mágico, por eso te digo, literalmente me enredé en los hilos y me dejé llevar hasta lo que es hoy en día, con todos los proyectos que tengo desde el textil, desde el hilo prácticamente. Así fue como yo llegué al bordado, y cuando me doy cuenta de toda esta parte humana que hay detrás de la estética o de la misma técnica, empiezo a investigarla. Llego a Bogotá, después de estar 16 años por fuera del país, busco cómo conectarme, y me lleva, no quería seguir conectándome con el mundo del arte desde lo conceptual, sino desde el hacer, y llego a la Escuela de Artes y Oficios y empiezo a ver los oficios como tal, no el arte acá y el oficio acá, sino hice como esa inmersión al contrario, ya sabía que era el arte, entonces empecé a ver qué es lo que hay detrás, empezar a hilar y a deshilar, eso fue lo que hice. Y ahí empiezan a nacer muchas cosas, y todo me confluye a lo mismo, me confluye a una conexión, me confluye al escuchar, me confluye al desconecte de la mente, empiezo a estudiar todo este tema emocional, porque toca a mi puerta la parte de la enfermedad mental en mi familia, y digamos que la salvación personal para poder soportar y contener una familia era eso, fue la fibra. Y entonces detrás de la fibra me empiezo a investigar todo esto que te conté. Cómo es que la fibra hace parte de ti, y empiezo a entender que lo primero que te cubre a ti cuando naces es una manta. Y en esa manta empiezas a escribir muchas historias, y esas historias están tus emociones. Y empiezo a descubrir que esa manta se convierte en una segunda piel tuya, que esa es de la primera obra que nace de mí, que se llama Mi Segunda Piel, que es un maniquí, es un ser humano, mujer, ya llamamos por el hombre, donde están plasmadas las emociones de muchas mujeres, un trabajo colectivo, de muchas mujeres de ruralidad, de urbanidad, que tienen las mismas inquietudes y los mismos sentimientos. Entonces todos nos damos cuenta que somos seres simplemente,
y que nos vamos enmarcando en roles. El arte al observador, más que el observador llegue a la obra. Y es porque nacía de muchas inquietudes mías, como decir, yo me estaba moviendo en un mundo que no era artístico, pero eran las personas que compraban arte y simplemente no lo entendían. Entraban a un museo y como entraban salían, no entendían qué era lo que pasaba detrás de un artista. Entonces están las típicas afirmaciones como que, ay, eso es arte, ah, pero eso lo hace mi hijo, ah, pero eso yo lo puedo hacer, o tomo la foto y lo hago en mi casa y pinto el cuadro y lo coloco. Pero se les olvidaba lo más importante, que es de dónde nació esa respuesta estética. Y a raíz de eso yo creo un proyecto que se llama Art Design, o ir a llevar a las personas a entender qué era el arte. Y lo llamé como apreciación artística. Entonces era estudiar cada artista y decir, mira, este artista tuvo problemas mentales, este artista simplemente quería hacer una respuesta diferente a lo que se venía trabajando vertical y lo puso horizontal. Este artista quería experimentar con pinturas industriales, este artista tenía diferentes cosas. Entonces la gente ya empezaba a entender por qué son las respuestas nuestras del artista. Y cuando ellos entendían, me mandaban mensajes, wow, Luz, no es lo mismo visitar un museo entendiéndolo que venir y decir, yo estuve en el Prado. ¿Sí me entiendes? Entonces fue muy chévere y esa inquietud me va llevando siempre, o sea, los caminos son así, o sea, es un engranaje. Y cuando yo llego aquí a Bogotá con todas estas inquietudes mexicanas, cuando me toca la puerta la enfermedad mental en mi casa y yo empiezo a entender que la única manera de sostener es el tejido, yo creo un proyecto que se llama Coserse y tiene un significado especial. Coserse. Coserse es co de comunidad, ser de tu ser, y sé que yo soy cuando estoy en comunidad. O sea, yo puedo contribuir y puede haber una co-creación allí, por eso se llama coserse. Y el ser está en mayúscula. Entonces, coserse nace de eso, de algo muy personal. Es un hijo mío, definitivamente, por eso lo llamo un proyecto de inserción social, porque ya hemos trabajado con diferentes comunidades. Nace desde un costurero con una manta de emociones donde nos reunimos a hablar, como lo que estamos haciendo hoy. Nos reunimos a hablar, se pone un tema, hay una metodología, es un proceso de escucha activa, siempre lo he hablado, porque el hecho de estar concentrado en una labor te quita el juzgar al otro, porque estás concentrado bordando, no chuzándote. Estás escuchando activamente y en algún momento te das cuenta que tú no estás solo, que lo mismo que está pasando por ti también le pasa al otro. Ahí viene el de comunidad. Y empiezas a escuchar que el otro tenía soluciones diferentes a ti también. Entonces eso es bonito y empiezas a ser tú y empiezas a validarte y empiezas a entenderte, a empoderarte. Y de aquí del costurero han salido mujeres muy empoderadas, llevando sus proyectos muy alto, diciendo, mira Luz, todo lo que has ayudado. El último proyecto fue con personas mayores y fue bonito entenderlos a ellos, trabajar con esta comunidad, sentirse como un hijo de ellos. Pero para mí lo más, digamos, trascendental con este equipo fue la cara, o sea, cómo les cambió la cara, el sentirme útil, el volver a recuperar mi autoestima, el saber que tengo capacidades todavía a mis 80 años, el entender que yo hacía cosas maravillosas y que las puedo volver a hacer, el pasar por no pensar en la perfección, sino simplemente expresarme como es aquí en Coserse, porque permitimos la expresión y la experimentación. Eso les recuperó a estos abuelitos la vida. Entonces cuando yo voy al día 1 y los veo con cara de amargaditos, tristes y todo, y los veo al último día con una sonrisa que ilumina, yo digo, esto funciona y no es mágico, simplemente lo haces tú, que es lo más hermoso de Coserse. Ahí es donde está ser. Tú haces tu autogestión emocional.